Muy buenas, soy Mario, médico especialista en aparato digestivo y este es mi canal de Dr. Cucumber. Me presento porque empiezo a hacer ya vídeos que se empiezan a difundir un poco más, cada vez tratan temáticas más diferentes o más variadas y empieza a llegar un público, de hecho 97% de no suscriptores, de gente que lo ve, cada vez más variado, que al final no saben quién es este tipo que les está hablando, ni de qué le va a hablar, etcétera, etcétera. Entonces, al final, pues yo soy un médico especialista en aparato digestivo, que hablo diferentes temas, últimamente más del deporte, etcétera. Y en este vídeo en concreto voy a hablar de los prebióticos, probióticos y enzimas digestivas en relación a un comentario que me dejó uno de vosotros en la caja de comentarios, no me acuerdo en el vídeo que fue, creo que fue en el de la Biblia del ayuno intermitente, preguntándome precisamente sobre esto. ¿Qué son los prebióticos? ¿Qué son los probióticos? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Y además preguntaba por las enzimas digestivas. Y es una buena pregunta, porque al final, como médico digestivo, y siendo que es algo que puede recomendar cualquiera sin necesidad de ser médico, porque no son medicamentos, la mayoría de estos compuestos, los prebióticos, probióticos y enzimas digestivas son algo que está cada vez más en boga y ya pues nutricionistas, entrenadores, etcétera, etcétera, recomiendan cada vez más cualquiera de estos suplementos. Entonces, empezamos por, para mí, los más sencillos de entender, o mejor dicho, los que más abajo están en la cadena, en esta misma cadena, que serían los prebióticos, ¿de acuerdo? Los prebióticos son sustancias fermentables, normalmente fibras solubles, proteoglucanos, oligosacáridos, polisacáridos, que no van a terminar de digerirse en el aparato digestivo superior, no van a terminar de absorberse en las primeras porciones del intestino, como es lo habitual, y van a alcanzar el colon, si no indemnes, al menos una gran parte de ellos. Son estas sustancias que alcanzan el colon de forma indemne y que son fermentables, como he dicho, y que sirven de alimento para las bacterias del colon, selectivamente para cierto tipo de bacterias. Bien, como he dicho, suelen ser fibras solubles. Tenemos comercializados potencialmente, o mejor dicho, principalmente dos, que son el plantago bata y la metilcelulosa. Es como una especie de extrusionada de celulosa que se vende bajo creo que se llama muciplasma, el medicamento. Esto lo que hace es, primero, ¿para qué lo mandamos sobre todo los digestivos o para qué lo mando yo principalmente? Esto, al ser una fibra soluble, hace de adsorbente con D. Lo que hace es que absorbe agua y forma masa, es un formador de masa, es como se denominan. Y hace que el bolo fecal tenga una consistencia estable. Para estos tipos, síndrome de intestino irritable, tipo diarrea y estreñimiento que van alternando, es bastante bueno porque hace que el bolo de heces tenga siempre la misma consistencia y además, y aquí viene el efecto prebiótico, alimenta las bacterias, principalmente las oxidativas, y no es que inhiba, pero no favorece tanto las reductoras y las bacterias generadoras de gas, bueno, de metano, etcétera, o las bacterias microaerófilas, anaerobias, como pueden ser los Clostridium, Clostridoides, etcétera, que son los que promueven esta famosa inflamación del colon. Todo este rollo para decir que los prebióticos son alimento para la flora bacteriana, normalmente alimento para la flora bacteriana buena, para la flora bacteriana que va a promover que tengamos una buena salud gastrointestinal. A mí, idealmente, si me preguntaran, yo no daría a toda la población general probióticos, ni daría probióticos, que ahora voy a hablar de ello, de forma arbitraria, pero sí podría dar prebióticos a todo el mundo porque lo peor que se pueden hacer es que tengas una buena salud gastrointestinal, teniendo unas heces formes y en el baño bien, ¿de acuerdo? ¿Dónde se encuentran de forma natural estos prebióticos, estas fibras solubles? En la pulpa de la fruta principalmente, ¿de acuerdo? No hay que confundir la fibra insoluble con la fibra soluble. Antes, hace un momento, he hablado de metilcelulosa, polisacáridos, etcétera, y es que si no recuerdo mal de la carrera, la celulosa, el papel y el almidón, nuestra principal forma de acúmulo de carbohidratos, de glucosa, son la misma molécula pero con un enlace diferente. Esto es así, las plantas generan celulosa y nosotros generamos almidón. Pues es para que veáis, cuando os he dicho plantago bata, metilcelulosa, polisacáridos, oligosacáridos, cuando uno busca información, la lactulosa, por ejemplo, que es el famoso Dufalac, lo dan como un prebiótico, pero yo no estoy seguro de que esto sea así porque la lactulosa, si algo da, es muchísimo gas. Y de hecho simula una intolerancia a la lactosa, entonces yo la voy a sacar de esta ecuación. Otras cosas serían, por ejemplo, la inulina,
también favorece todo esto, también es un prebiótico muy importante y también es un formador de masa. Entonces, como decía, está en la pulpa de las frutas, en la pulpa de la sandía, de la manzana, de la pera, etcétera, que como vemos va siempre muy acompañado de agua. Es algo que absorbe agua. O sea, en la propia naturaleza ya nos está enseñando que siempre va acompañada de agua, de una consistencia. ¿De acuerdo? Entonces, aumentar el consumo de frutas, de ciertas verduras, etcétera, siempre va a favorecer nuestra buena salud gastrointestinal y de nuestra flora, ¿de acuerdo? Entonces, prebióticos, alimentos para las bacterias, favorecen una correcta salud gastrointestinal, ¿de acuerdo? Probióticos, ¿qué son los probióticos? Los probióticos son directamente bacterias, ¿de acuerdo? Bacterias, en algunos casos levaduras, que intentan ocupar un nicho en nuestro colon o intentan aportar un beneficio. Entonces, principales indicaciones en la medicina objetivas para prebióticos. Diarreas postinfecciosas o tratamiento antibiótico, donde el tratamiento antibiótico de amplio espectro ha barrido toda nuestra flora intestinal, toda nuestra microbiota, el microbioma del aparato del colon. Y ahí hace falta una repoblación, y en ese proceso de repoblación es posible que algunos microorganismos oportunistas, como el Clostridium difficile, que es el más temido en los hospitales, nos colonicen cuando habitualmente no pueden colonizar el colon porque este está ocupado por el resto de nuestra microbiota. Para ser muy breves, antes de esto, nuestra microbiota es el conjunto de bacterias que tenemos en el colon, que hacen unas funciones muy importantes para nosotros. Un buen ejemplo es la síntesis de la vitamina K, la necesitamos, a costa de vitamina B12, que la necesitamos para la coagulación. Entonces tenemos una relación simbiótica con ellos, nos hace falta esta microbiota, y es la que también pues hace que se terminen de hacer algunos procesos de la digestión y que al final pues las heces sean como son. Entonces, bueno, y liberan indol, indocatenol, esta serie de moléculas pues que le dan el olor característico a las heces. Entonces, habitualmente esta flora viene determinada por el agua del lugar en el que vivimos, los alimentos del lugar en el que vivimos, la gente con la que nos relacionamos, incluso arrastramos microbiota, mucha gente, del propio moco que tragamos al pasar por el canal del parto, de la leche materna. O sea, para que te hagas una idea hasta qué punto, no de la leche, pero sí de la piel, de la madre, del pezón, etcétera, cuántos componentes forman parte de nuestra microbiota. Es normal que cuando cambiemos de sitio, de circunstancias en la vida, nos cambie la microbiota, y esa es la explicación de por qué cuando cambias de país o por qué cuando cambias incluso de comunidad autónoma, puedes tener unos días, unas semanas de mala salud gastrointestinal, etcétera. Estás cambiando la microbiota. Y es que la microbiota no siempre es la misma, hay cosas que la pueden alterar y fundamentalmente los tratamientos antibióticos. Entonces, ¿cuándo hay que dar probióticos? Según la medicina, en estos casos concretos que he dicho, después de una diarrea infecciosa, en caso de infección por patógenos oportunistas como el Clostridium difficile, y ya luego en algunos casos especiales como la pouchitis, en el caso de un empalme de la formación de un reservorio ileoanal, y alguna serie de casos. Es un campo muy en investigación, muy en boga. Os pondré la portada de un par de artículos que he estado consultando, porque hay hay mogollón de artículos nuevos, porque eso es una gran magia. Pues mira, tengo por ejemplo Fostering Next Generation Probiotics in Human Gut by Targeting Dietary Modulation and Emerging Perspective, de la revista... déjame verlo... pues no lo veo aquí ahora mismo. Food Rest International, no, ni idea. Ese es el artículo, ¿de acuerdo? Y luego aquí tengo otro que ya sí que sería del Gastroenterology, creo que es Probiotics for Gastrointestinal Diseases, que sí que me le he molestado de mirarlo un poquito más en detenimiento, en profundidad, porque habla del uso de probióticos en enfermedad inflamatoria intestinal, en la pouchitis y en este tipo de afecciones. Pero no hay conclusiones, no se ha llegado a conclusiones exactas. Es decir, se cree, esto prometen mucho con los probióticos, pues nos van a hacer adelgazar, vamos a hacer que no desarrollemos enfermedades autoinmunes, pero no tenemos estos datos aún, ni tenemos estas grandes ventajas. Hay un montón de cepas probadas, como el VSL3, etcétera, normalmente a costa de, sobre todo, formados por lactobacilos, que nos van a ayudar, pero como digo, en casos muy concretos, en mi opinión, no deberíamos dar probióticos de forma alegre a todo el mundo, porque al final lo deseable es que tú tengas una microbiota del lugar en el que vives, adecuada a tu medio y a tu persona.
Sí que incluso hay, en los estudios que he estado mirando, pues se ha cogido una cepa que libera interleuquina 10, no sé qué, que modula la respuesta inmune. Pues es muy interesante, es un campo muy interesante, sobre todo en la enfermedad inflamatoria intestinal, que ya hice un vídeo sobre ella, etcétera. Pero por el momento está en investigación y sería temerario o despreciativo hacia la verdad decir que esto funciona a día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los probióticos, nada más y nada menos que bacterias vivas que tomamos y que su objetivo es ocupar un nicho en nuestra flora y regularla, ¿de acuerdo? Por último, las enzimas digestivas, ¿de acuerdo? Vale, aquí yo distingo dos grandes grupos, ¿de acuerdo? Entre comillas, las tomadas por capricho y las tomadas por enfermedad. Nosotros, las enzimas digestivas, principalmente tenemos las enzimas, las proteasas pancreáticas, ¿de acuerdo? Y lipasas, etcétera, amilasa, lipasa y proteasas. En un paciente con una insuficiencia pancreática crónica, una fibrosis quística, una pancreatitis crónica por enolismo, una pancreatitis autoinmune o por una propia diabetes que acaba haciendo un agotamiento de la reserva pancreática, esta gente no tiene enzimas, con lo cual tiene una diarrea malabsortiva muy importante y pierden muchísimo peso. Esta gente necesita ser suplementada con pancreatina, con el famoso creón, con enzimas pancreáticas que se tienen que tomar con cada comida para poder digerirla, para poder romper esas proteínas, esos glúcidos y poder hacer que sean absorbidos en los enterocitos y el intestino, ¿de acuerdo? Estas son personas enfermas que lo necesitan. Luego está el segundo tipo, que es tomar suplementos de enzimas en una persona que hace sobreingestas de alimentos, como son los fisicoculturistas o sencillamente personas que se quieren pegar una sentada, se quieren comer mucho o no da abasto su páncreas, porque son así. Esto sí más escéptico al respecto. Las hay a base de proteasas presentes en algunas frutas, como la bromelina en el caso de la piña, la papaína en el caso de la papaya, o bueno, enzimas de diferentes orígenes que lo que van a hacer va a ser ayudar teóricamente a las enzimas pancreáticas a que se rompan estos compuestos para poder digerirlos mejor. La cruda realidad es que no necesitamos enzimas pancreáticas salvo que tengamos una mala absorción selectiva. ¿Tienes déficit de lactasa porque tienes una intolerancia a la lactosa? Es cierto que tomando lactasa exógena, es decir, enzimas de lactasa, vas a romperlo. ¿Tenemos un déficit de fructasa, es decir, intolerancia a la fructosa y no podemos tomar mucha fruta? Tomas fructasa exógena cuando tomes fruta y eso te va a ayudar. Esto es cierto, pero una vez más estamos hablando de una persona enferma, una persona con un déficit, no una persona que lo toma por capricho. Sí me he encontrado mucha gente que tiene el estómago destrozado de tomar enzimas pancreáticas porque se hace sobre ingestas de alimentación y luego esas enzimas llevan que sí ácido cítrico, que sí vitamina C y al final provocan una hipersecreción de ácido y están fatal. La realidad, no necesitáis enzimas pancreáticas, o mejor dicho, no necesitáis enzimas digestivas si tenéis una correcta salud pancreática y una correcta salud en general. A lo mejor lo que necesitáis es hacer menos comidas, menos copiosas, más veces al día, es decir, espaciarlas para no tener estas diarreas malabsortivas u osmóticas, ¿de acuerdo? Conclusión del vídeo, ¿a dónde quiero llegar? ¿Prebióticos son buenos? Sí, siempre. Si los podéis incorporar a la dieta porque no lo hacéis o no coméis suficiente fruta, etcétera, incorporadlos. ¿Qué tiene que ser de forma exógena en forma de suplementación? Hacedlo. No van a ser malos, lo peor que podéis hacer es cagarlos, ¿de acuerdo? Salvo que sean de mala calidad, pero no es el caso. ¿Probióticos necesarios? Solo en el caso en el que tengas ciertas enfermedades muy concretas o diarreas secundarias a un tratamiento antibiótico, una infección, etc. En casos normales no haría falta, deberías coger la flora del lugar en el que estás. Y por último, enzimas digestivas necesarias, no si no tienes una enfermedad. Fin de la historia. Yo creo que esto sería todo por ahora. Si queréis otros comentarios, mejor dicho, si queréis otros temas, sugerírmelos, dejadlo en comentarios. Aquí os dejo el email, como siempre. Y pues nada, nos vemos. Espero que sea fuera del hospital.